Bienvenidos sean todos los asistentes. Quien les habla, Lina Garzón. Reciban un cálido saludo de la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. Los seguimos acompañando mediante el Plan Nacional de Educación Positiva Educa Travesía 2020. Es momento de generar contenido, de fortalecer todas aquellas competencias del autocuidado y cuidado por los demás. Es valioso multiplicar el conocimiento con responsables y líderes en seguridad y salud en el trabajo. Verlos conectados y tan participativos demuestra que seguimos promoviendo la prevención a través de personas innovadoras que quieren estar actualizadas y que aprovechan del uso de las tecnologías responsablemente. Por esto creamos estos espacios de participación pensando en cada uno de ustedes. Para las personas que deseen consultar y ver la información de este taller web, les recordamos que lo podrán visualizar 72 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.co. También es importante aclararles que deben estar conectados todo el tiempo en la aplicación y eviten salirse, ya que si se salen el cupo puede cerrarse. El día de hoy iniciamos nuestro taller web con la temática Plan de aplicación del protocolo de seguridad en la obra, PAPSO, promoción y prevención para el sector construcción. Nos acompaña la experta Erika Serrano, ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos. Por favor, demos la bienvenida a nuestra profesional. Gracias, Lina. Cordial saludos para todos. Pues muchas gracias a RL Positiva nuevamente por estar aquí y pues qué bueno que estemos en esta oportunidad tan interesante de abordar un tema que nos quedó en el tintero de nuestra conferencia anterior. Una de las preguntas que hacía uno de los participantes era referente a qué era el PAPSO y pues pudimos contestar en algunos minutos esta pregunta, pero nos parece interesante desde Positiva ampliar esta estructura del PAPSO, pues porque realmente es lo que le va a permitir a nuestras obras iniciar y poder retomar actividades. Entonces, por eso nuestro objetivo general se enfoca hoy en eso, estructurar el plan de aplicación del protocolo de seguridad en obras PAPSO aplicable a infraestructura urbana y vial. ¿Cuál es el desarrollo temático de nuestro taller del día de hoy? 5 puntos básicos, que es qué es el PAPSO, cómo elaboro un PAPSO, dónde lo radico y quién me lo aprueba, los costos de la implementación de este PAPSO, que es un tema bastante interesante que quedó ahí en el tintero también en las preguntas pasadas. Y pues tenemos un quinto punto con algunos tips y preguntas de los participantes o asistentes. Iniciamos el numeral 5.1 de la circular 001 del 2020, donde nos dice qué es un PAPSO. Básicamente la sigla PAPSO traduce Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra y es un documento que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmisión del virus COVID-19 de manera que asegure la protección de los trabajadores de la construcción. Básicamente el PAPSO debe incluir 9 puntos o 9 temáticas, que son las que vamos a desarrollar en este taller. Me debe describir la labor a ejecutar, cuáles son las etapas de la construcción o de la obra que voy a realizar, qué horarios voy a manejar, cuál es el cronograma de actividades con sus respectivas medidas de prevención sanitaria, mis protocolos de higiene, cuáles son las zonas de cuidado en salud dentro de la obra, qué profesional es el responsable de implementar este PAPSO que sea idóneo y que cumpla con algunos requisitos de experiencia, perfil, formación, etcétera, para el cargo a desempeñar y la organización me haya asignado a una persona nueva, es que debo contratar a alguien o es alguien que ya tengo dentro de la obra. Es un tema bastante interesante que queremos mirar. ¿Qué estrategias de socialización del PAPSO tenemos? Están definidas dentro de la normatividad, entonces vamos a mirar algunas estrategias. Y al final, la carta de compromiso firmada de la implementación del PAPSO. Recordemos que en la intervención anterior, nuestra taller anterior, la duda era si debía ir firmada para aprobación. No, lo que nos dice la norma es la carta debe ir firmada para asegurar la implementación, un compromiso de implementación, más no de aprobación. Bueno, entonces empecemos aquí en materia como vamos a dar un lineamiento como si fuéramos a hacer un plan, un documento del sistema de gestión, como cuando hago un programa de inspecciones o un programa de medición y control. Vamos a elaborar un PAPSO. Recuerden que la norma nos establece o nos exige
que este tema de COVID-19 debe estar inmerso en nuestro sistema de gestión en seguridad y salud y trabajo. Por lo tanto, debo tener unos lineamientos para hacerlo y pues podemos tomar la estructura que tenga nuestro sistema de gestión interno, de calidad, de sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo que estime la 0312, etcétera. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y es como si fuéramos a hacer el paso a paso de cada uno de ustedes en sus obras, cómo voy a elaborar ese documento que me va a permitir a mí reactivar mis obras. ¿Listo? Entonces, lo primero que debo establecer en mi sugerencia es establecer un objetivo. En este caso, pues establecer el PAPSO de la obra XY, la obra vial tal, la obra del edificio tal, la obra de infraestructura tal, del puente tal, etcétera. Para promoción y prevención del riesgo de contagio de COVID-19 dentro del área de influencia directa e indirecta del proyecto. Aquí es muy importante definir esa área de influencia directa e indirecta. ¿Por qué? Los que manejamos el área ambiental o los que tenemos claridad sobre el tema de las áreas de influencia, tenemos que enfocarnos en que si yo aplico mi protocolo, mi PAPSO dentro de mi obra, pero si mis trabajadores toman transporte público, vienen y van diariamente de su casa hacia mi obra, pues entonces mientras el trabajador tenga un trayecto, eso se me vuelve un área de influencia. ¿Por qué? Porque el trabajador puede establecer una cadena de contacto que puede llegar a afectarme en caso de un posible contagio, ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas que anteriormente vendían alimentos afuera de la obra, que es muy típico encontrar a la señora con su carrito afuera, con sus cintos y con sus cosas? ¿Qué pasa? Ahora debo controlar a esas ventas ambulantes, sí, no, eso se me volvería un área de influencia, claro, mis vecinos, si yo voy a dejar que mis trabajadores coman fuera de la obra o no, ¿qué pasa si mis vecinos, mis visitantes, mis proveedores, toda esa cadena de interacción se me vuelve un área de influencia? Entonces, debo establecer dentro de mi PAPSO cuál es esa área de influencia. El alcance. Este PAPSO aplica para la obra XY, el puente tal, el edificio tal, la infraestructura tal, y debe incluir obligatoriamente a los trabajadores directos de la empresa, contratistas, subcontratistas, proveedores y visitantes. Por eso, en el área de influencia que definíamos anteriormente en el objetivo, es tan importante tener claridad sobre a quién le voy a hacer control o hasta dónde voy a extender mi protocolo o mi PAPSO, perdón, porque ¿qué pasa si un proveedor llega a mi obra y yo no le aplico los protocolos de higiene? Ese proveedor va a otra obra y se me vuelve un tema como de traslado de contagio, ¿verdad? ¿Qué pasa con un visitante? ¿Qué pasa con la señora de las ventas? ¿Qué pasa con el vecino que entró a poner una queja porque están trabajando a las 4 de la mañana y no lo dejan dormir? Esa persona entra en contacto, en cadena de contacto, entonces mi alcance estaría ligado también a esa persona. Por eso es tan importante definir y cumplir, porque si yo pongo dentro de mi alcance a los visitantes y va una persona de la comunidad a poner una queja, por ejemplo, y yo no lo contemplo dentro de todo el protocolo, esa persona entra en contacto, sale y se me vuelve un multiplicador de ese contacto. Entonces, si no hice control, se me va a fugar por ahí la potencialidad de tener un posible contagio, ¿verdad? Ok. ¿Quiénes son los responsables? Entonces, ¿qué me dice a mí la norma? Debe haber un responsable de la ejecución. Entonces, aquí hicimos un esquema muy sencillo de quién ejecuta, quién supervisa y quién hace control y seguimiento. Básicamente está tomado de la normativa, simplemente lo estructuramos como dentro de un organigrama normal de una obra X que tengamos en cualquier lugar del país. Entonces, ¿quién ejecuta este PAPSO? El director de la obra. O sea, recuerden, señores directores de obra, que ustedes son el gerente de su proyecto. Cada empresa tiene un director de su obra que es el que responde ante la gerencia por ese proyecto y responde de manera integral, no solo por la fundida, no solo porque el edificio no se le caiga, no solo por las facturaciones o por el concreto, responde por el proyecto como tal. Eso implica accidentes, implica contagio, enfermedades laborales, inspecciones, formatos, visitas de la Secretaría de Ambiente en caso de los temas de RCD, visita de la Secretaría de Salud en caso del tema de protocolo COVID, etcétera. Entonces, el director aquí es una persona súper importante porque se vuelve como un gerente del ejecutor de su proyecto. Entran nuestros residentes de obra, la parte de residente administrativo, residente técnico, el residente de acabados, el eléctrico, etcétera. Son fundamentales, ¿por qué? Porque ellos son los que acatan la instrucción del director y la ejecutan en obra.
Entonces también son responsables de esa ejecución. Y pues bueno, de ahí seguimos con toda la cadena de mando, ¿no? Maestro de obra, oficiales, ayudantes, trabajadores, funcionarios, contratistas, proveedores, visitantes, almacenistas, personal HCE o SST, SISOMA, como ustedes lo quieren llamar en sus proyectos. Entonces, básicamente aquí el que ejecuta este PAPSO son todos los que están relacionados con el proyecto y que tengan una condición de exposición a esa cadena de contacto. O sea, todos los que me interactúen en esa área de influencia que veíamos en el objetivo. ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Quién supervisa el PAPSO? El líder del sistema de gestión, incluyendo el personal a su cargo. Recuerden que la resolución 0312 define que para nuestro sector, en el artículo 16, define que para nuestro sector, la persona que lidera todo este sistema de gestión debe ser un profesional con licencia en seguridad en el trabajo vigente y curso de 50 horas. O sea que mínimo el líder del sistema de gestión debe ser una persona que tenga este perfil. ¿Sí? Ya más adelante miraremos un poco más amplio el perfil que sugerimos desde nuestra posición como expertos en el tema HCE en construcción. ¿Y quién hace control y seguimiento? La gerencia, los directores del área administrativa, técnica, HCE o SST, como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque finalmente el gerente es el más interesado en que el proyecto funcione o fluya, pues porque si no fluye, paran la obra y toda esta inversión que ha hecho esta empresa en protocolos, en insumos, en personal y en contratar y hacer todo este escenario, pues en menos de una semana se le puede venir a pique, simple y sencillamente porque no hicieron el control y seguimiento adecuado. Pongo un ejemplo muy sencillo, una obra en la municipio de Chía empezó y no llevaba ni X días de arrancar y ya la cerraron. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo con un protocolo sencillo de transporte de su personal, ¿verdad? ¿Cómo estaban movilizando a su personal? Entonces, ¿qué pasa? Cierran la obra y todo ese esfuerzo que se hizo, pues se perdió. Y adicional a eso, las sanciones monetarias y bueno, de imagen corporativa y todos estos temas que afectan tanto en la matriz de riesgos para los procesos de calidad a las compañías, pues eso dependerá de la gerencia y de lo que quiera controlar en su momento. Entonces aquí el gerente es fundamental en este control. ¿Por qué el director del área administrativa? Pues porque finalmente el director del área administrativa es aquella persona que se vuelve como el jefe, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver con los controles administrativos. Ustedes recuerdan en la jerarquía de controles que veíamos en el taller de la semana pasada, que hablábamos sobre la jerarquía de controles de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y IPP. Entonces, el área administrativa y esa área HCE se vuelven como esos responsables de los controles administrativos, que si ustedes se dieron cuenta en la jerarquía de controles, pues básicamente es a lo que está enfocado el COVID en este momento. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con COVID-19 son controles administrativos. Entonces, por eso es fundamental que esa área haga control y seguimiento. Y la parte técnica, HCE y SST, pues porque básicamente hay que garantizarle a la gerencia que nosotros vamos a cumplir con el PAPSO para que no vayamos a tener problemas a futuro legales, ¿cierto? O problemas económicos por el tema de que nos cierren o nos sancionen un proyecto. ¿Qué otro punto me parece interesante? Nos parece interesante desde Positivo incluir las definiciones. A veces asumimos que la gente tiene claro qué es un concepto y resulta que no. Muchas veces una coma o una interpretación o una proyección del entendimiento individual hace que uno pueda confundir una instrucción. Entonces, siempre me ha gustado en las conferencias, en las capacitaciones, tener claridad con las definiciones, porque si tanto la persona que recibe el mensaje como el que lo da, el emisor como el receptor, tienen claro el mensaje, pues digamos que la ejecución va a ser más clara y más directa. Entonces las definiciones son importantes y pues algo que me gusta mucho es no se inventen lo que ya está inventado. Si en las normas están todas las definiciones, simplemente toman las del marco legal y las incluyen y no hay ningún inconveniente. Otro ítem que nos pide el PAPSO es la descripción de la labor a ejecutar. Entonces, ¿aquí qué puedo hacer? Pues ubico el alcance de mi licencia de construcción o de urbanismo, ¿sí? Demolición de la infraestructura existente para la construcción del edificio tal, ¿sí? O el objeto contractual, en el caso de que sea una obra estatal o una obra privada con objeto contractual o alcance, no sé, ampliación de la vía X del PR 45 al PR 72,
o construcción a precio global fijo del edificio de oficinas XY de la autopista no sé dónde. Entonces, ahí pueden ustedes colocar cuál es ese, digamos, como la actividad que usted va a construir o el ítem que usted va, el ítem contractual que va a cumplir. Otra parte que nos pide el PAPSO son las etapas de construcción. Entonces, básicamente, ¿yo qué hago? Pues las actividades que están dentro de mi programación, en mi proyecto o en mi alcance contractual. Entonces, vamos a poner una obra normal en Bogotá. Tengo demolición de las casas existentes, hago pilotaje, hago una excavación que me incluye el movimiento de tierras y disposición de RCD. Luego viene mi cimentación, estructura, mampostería, acabados. Listo, ya vendrá, no sé, urbanismo, cubierta, fachada, si es en vidrio, etcétera. Pero digamos que las etapas son importantes que tú las tengas claras desde la estructura del proceso constructivo como tal. ¿Qué otra cosa me pide el PAPSO? Los horarios. Es importantísimo que aquí los horarios se van a modificar conforme a los lineamientos de las autoridades locales. Si ustedes recuerdan, ante su ARL, ustedes deben presentar cuáles son sus trabajadores y sus horarios de trabajo. Por lo general en construcción de 7 a 5, 4 y media, con una hora de almuerzo de tal hora a tal hora, y bueno, pare de contar. Eso significa que yo ahora debo notificarle a mi ARL cuáles son los horarios de trabajo que va a tener mi personal dentro de mi PAPSO. Entonces voy a ponerles un ejemplo. En Bogotá, por ejemplo, solo podemos hacerlo de 10 de la mañana a 7 de la noche, de acuerdo a lo que nos define el decreto 121 y 129 del 2020. Pero, por ejemplo, en Chía dice que hay toque de queda de lunes a viernes de 4 de la tarde a 5 p.m. y los fines de semana toque de queda. O sea que voy a poner un ejemplo muy práctico. Yo tengo una obra en Chía, pero mi personal vive en Bogotá, ¿sí? Entonces, para traerlos de Bogotá hasta Chía, yo solo podría, en teoría, entrar a trabajar a Chía a las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 3 y media. 3 de la tarde, digamos, para que la gente se movilice hasta su casa. Pero el transporte en Bogotá para construcción solamente es de 10 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, ahí voy a tener un cruce o un problema con ese plan de movilidad segura que en teoría me pide Bogotá y que muy seguramente todas las alcaldías locales se acogen a ese tema porque, pues como les comento, en Chía cerraron una obra justamente porque se incumplió un tema de transporte de personal. La parte de obras públicas y planeación estuvo informando a través de medios de comunicación la razón por la cual se cerraba este proyecto, que es un proyecto bastante grande y pues lastimosamente se cerró. Entonces, ¿qué es importante que establezcan los horarios que además de que cumplan con la normatividad local, por favor que también nos genere a nosotros un avance de obra y no nos genere una afectación financiera? Porque si voy a trabajar de 10 de la mañana y solo puedo hasta las 4 de la tarde o hasta las 3 de la tarde, pues tengo que organizar mi estructura de trabajo para que yo en 3, 4, 5 horas pueda ejercer todo como antes, o definitivamente pongo 2 turnos, 3 turnos, rotación de personal, etcétera, de manera que yo pueda cumplir con los lineamientos, pero también pueda cumplir con mi cronograma, con mi avance, con mi facturación, etcétera. Esta parte es muy importante, entonces hay que ponerle mucho cuidado a ese tema, ¿no? Y esa parte sí la debe definir el área técnica. Nosotros como HCE básicamente lo que hacemos es estructurar las estrategias de control de esos horarios para que se puedan cumplir. Otro aspecto que me pide la norma es un cronograma de actividades con sus respectivas medidas de prevención sanitaria. Entonces, este ítem es muy interesante porque, por ejemplo, Bogotá nos pide hacer una actualización del anexo 2 de su plan de movilidad segura semanalmente, ¿sí? Entonces, Bogotá me está diciendo a mí que yo semanalmente tengo que actualizar el anexo 2 de mi protocolo, de mi PAPSO, de mi estructura de cumplimiento. Entonces, ahí yo puedo, digamos que ceñirme a eso y hacer un cronograma semanal. Otros de pronto podrán hacerlo mensual porque en sus localidades no les piden que sea semanal, sino mensual. Bueno, ok, digamos que es como lo que yo recomiendo, que sea semanal, máximo mensual, para que puedan, digamos que ese cronograma se pueda medir en tiempo real, por lo que el COVID, como habíamos hablado en nuestro taller anterior, es un tema nuevo que desconocemos y pues hay que estar un poco a corto plazo, estar haciendo mediciones para poder hacer controles más efectivos y a tiempo. Las situaciones o las condiciones, perdón, son muy dinámicas y pueden variar. Voy a poner un ejemplo. Usted empezó la obra con 100 trabajadores distribuidos en 10 pisos, de 7 pisos, 10 trabajadores en cada piso. En el sótano va a poner otros 2, etcétera. Distribuyó la gente, perfecto. Y resulta que de esos 100 trabajadores,
2 les resultaron que tuvieron contacto en su casa, entonces prefieren no ir, 20 tuvieron contacto en sus casas y no van a ir a trabajar, entonces ya no tiene 100, sino 80. De esos 80, entonces 10 de ellos no pudieron solucionar el tema de movilidad con bicicletas o a pie o lo que sea, y entonces resulta que no pueden llegar a la hora. Entonces de los 100 ya tiene 70. Y ahí eso empieza a afectar la programación y la ejecución. Por eso es importante que tengan muy bien estructurado todo el esquema, porque si no van a perder, ¿qué? Tiempo y dinero y ejercicio, esfuerzo en el ejercicio de esta reactivación. Estas medidas de prevención sanitarias, ¿a qué están enfocadas? Pues a cada actividad. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Entonces yo tengo una obra y en esa obra voy a hacer estructura. Entonces, ¿yo qué hago en estructura? Básico para una obra de estructura. Yo hago mi cimbrado, armo, fundo columnas, luego armo formaleta para estructura, amarre de acero, monto casetones, fundo la placa, listo. Entonces, lo que me está diciendo mi PAPSO es para cada una de esas actividades, ¿cuáles son sus protocolos de higiene? Entonces, digamos que voy a hacer un ejercicio muy sencillo con 5 lineamientos básicos. Primero, lavar las manos con agua y jabón. Entonces, yo debo ubicar puntos dentro de ese frente de obra donde voy a hacer esa actividad para poder hacer lavado de manos. Entonces, ya tengo un diseño, tengo unas canecas, tengo un sistema hidráulico que me permite usar el agua, pongo los dispensadores de jabón, evito contacto, etc. Entonces, ya tengo una medida de higiene para esa actividad que voy a ejecutar, ¿verdad? Cubrir los ojos, nariz y boca todo el tiempo dentro de la obra. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo evitar el contacto de ojos, nariz y boca y piel. Por eso es que es importante la entrega de elementos de protección personal. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues hacer la entrega, reposición, verificar fichas técnicas, asegurarme que todo el mundo los tenga, capacitar a todo el mundo. Mire, en serio que este tema de capacitación, uno asume que la gente sabe ponerse un protector bucal o, perdón, un cubrebocas, o que la gente se sabe poner un casco o unos guantes, uno lo asume, pero no es ajeno a encontrarse en la calle personas con el protector de respiratorio al revés, con el guante roto y así lo usa, o con la persona se baja el protector del cubrebocas porque es que no puede respirar o le hace un hueco, o sea, pasan tantas cosas que uno dice, oye, pero ¿por qué pasa esto? Pero pues sí, pasa. Y en ese orden de ideas, eso hay que organizarlo para que no nos genere a nosotros afectación dentro del contacto. Es muy importante evitar el contacto con ojos, nariz, boca y la piel. Entonces, además de la entrega de PPs, entra también un tema de ejercer distanciamiento físico, ¿sí? Organizar cuadrillas de trabajo, ¿verdad? ¿Cada cuánto las voy a separar? ¿Cada 2 metros? ¿Cada metro? ¿Por cuántas personas por frente? Por ejemplo, en alturas. En alturas yo tengo por norma que hacer trabajo en alturas mínimo con 2 personas. Entonces, ¿cómo voy a organizar ese distanciamiento físico de esas 2 personas? Los eléctricos. Si yo tengo un eléctrico arriba con su escalera, pues yo tengo que ponerle un ayudante abajo. ¿Cómo voy a manejar ese distanciamiento físico, ese alcance o esa rotación de herramientas, ¿cierto? Para poder hacer la actividad. También tengo que tener en cuenta limpieza y desinfección. Este punto es súper importante. El ingreso, a la salida, en los frentes de trabajo, la ropa, la herramienta, el equipo, el comedor, las áreas comunes, el almacén, la volqueta, la carretilla, el material, el hierro, los polietilenos con los que voy a cubrir, la polisombra con la que voy a cubrir sumideros, todo debe pasar por un proceso de limpieza y desinfección. Entonces, significa que mi actividad, entonces, no sé, la actividad estábamos hablando de estructura, entonces en estructura, ¿cómo voy a hacer limpieza y desinfección del acero, de las formaletas, de la mixer cuando llegue con el concreto? O sea, debe ser el paso a paso. Si nunca hemos sido detallistas, aquí nos va a tocar hacerlo. El quinto punto, restringir ir a la obra si yo presento síntomas asociados a COVID-19. Entonces, ¿qué hago yo como trabajador? Yo trabajé normal y amanecí a las 4 de la mañana, me dio tos, sentí fiebre, estoy con malestar. Hombre, ¿yo qué hago? Evito ir a la obra, eso no es como antes, que no, es que si yo me enfermo una gripita, eso me hace más o menos fuerte. No. Si tienes síntomas, simplemente notificas a tu jefe inmediato o al líder HCSST de tu obra y hay que seguir instrucciones. Voy a ponerles un ejemplo. El taller pasado habíamos hablado de que habíamos hecho, por ejemplo, en nuestros procesos internos,
una alianza con una de estas empresas de atención médica domiciliaria para que nos hiciera todo el apoyo en obra, todo este proceso. Y a hoy hubo una modificación en los protocolos de salud donde les exige al personal de salud evitar el contacto, ¿cierto? En caso de no ser necesario con posibles pacientes COVID. Entonces ya tuvimos que cambiar el protocolo con nuestra empresa o con nuestro proveedor para que nos haga telemedicina, para que nos haga asistencia a través de videollamada de los posibles síntomas de una persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, mi trabajador tiene un síntoma, que lo hablábamos hoy con una de nuestras directoras de obra. Entonces, el trabajador tiene un síntoma, me informa, ¿cierto? Uno o varios síntomas me informa. Entonces, ¿yo qué hago? No venga a la obra y lo contacto automáticamente con mi proveedor de telemedicina y ya mi proveedor de telemedicina le hará todo el proceso médico, le revisará, le hará su historia clínica, le hará todo el proceso y tomará la decisión de decirnos, bueno, el señor se va se queda en su casa en cuarentena y se reporta a la DPS y a la ARL, recuerden que eso hay que hacerlo, o el trabajador se va para una clínica, hay que llevarlo a una clínica por estas circunstancias y se debe reportar a la DPS y a la ARL. En ese orden de ideas, el protocolo médico que ustedes tengan para este tipo de posibles casos es fundamental cómo lo van a manejar, ¿ok? Porque pueden o saturar el sistema de salud o dejar una persona que llegue a la obra y que si ese síntoma no se reportó o la persona porque no lo vayan a dejar sin trabajo o porque no le dé la importancia, entonces que genere una condición de contacto y contagio posiblemente dentro del proyecto. ¿Qué más me pide a mí el PAPSO? Establecer unos protocolos de higiene por esas actividades. Recuerden que habíamos hablado, bueno, entonces, ¿qué hago yo? Pues tengo un montón de marco legal en el ministerio, yo me puse en la tarea, una empresa del sector salud me decía, oye, ¿por qué no nos ayudas con un protocolo para nosotros hacer atención in situ? Si tuviéramos que llegar a una obra por un tema de accidentalidad o algo, ¿cómo llego yo y cómo hago el ejercicio y a dónde entro en la obra, etcétera? Entonces, fíjense que muchas veces no tenemos claridad y no porque seamos buenos o malos en el ejercicio de este tema, es porque para todos este tema es nuevo y para todos este tema es de aprendizaje. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién es la autoridad aquí? El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene un montón de lineamientos y de protocolos y de normas y de todo establecidas en su página. Entonces, no se inventen lo que ya está inventado. Van a la página, organizan lo que necesitan y arman su propio protocolo. Las circulares, resoluciones, todos los lineamientos están ahí en ese link que está puesto y que yo creo que ya todos conocen. ¿Qué es importante que tengan en cuenta para esos protocolos de higiene y para el mismo PAPSO? Yo escuchaba una conferencia en una de estas entidades hace unos 2 semanas, una ingeniera muy pila, dio una temática bastante interesante sobre los protocolos PAPSO, los protocolos y el PAPSO, y tomábamos unos tips interesantes y es apóyense en su ARL. O sea, que si les soy sincera, nosotros como Positiva tampoco nos la sabemos todas, pero estamos en el ejercicio y vamos con la delantera porque tenemos la responsabilidad ante el ministerio y ante ustedes que son nuestros clientes de poder darles ese alineamiento. Entonces, apóyense en nosotros como Positiva ARL para que podamos, entre los dos, la empresa, cliente, interventorías, ARL, construir o aportar a este PAPSO. Sentido común, es decir, no nos pongamos a inventar entonces que es que vamos a traer un helicóptero para que el helicóptero fumigue una espuma y esa espuma se va a adherir y en 3 segundos nos va a solucionar el problema. Pues porque ¿cuánto me cuesta a mí el helicóptero y la espuma y todo el rollo? Oye, si lo tienes, perfecto, genial, tráelo y nos ayudas a todos en el sector, ¿no? Pero si no lo tenemos, pues no nos pongamos a poner cosas que van a ser absurdas de cumplir o si traemos un protocolo, no sé, de Estados Unidos, de Italia, por lo menos aterricémoslo porque en auditorías o en revisión que hemos hecho, hemos encontrado protocolos que dicen cosas que aplican solamente para otros países y uno como que, oye, pues por lo menos ajustalo aquí al país. Pero bueno, sentido común es lo que siempre trato como en estos temas, sentido común. No se trata de inventarse lo que ya está inventado, pero tampoco copien y peguen. Es muy harto que uno encuentre a veces protocolos y el mismo protocolo hecho por la misma persona lo encuentres en 50 obras. Pues no, simplemente si tú tienes un protocolo, ajustalo, alínealo, por lo menos cámbiale el nombre del proyecto porque encuentra uno proyectos de Bogotá con nombres de otras ciudades o viceversa. Entonces, por lo menos hay que ser aterrizado con lo que estoy haciendo. Copiar y pegar no es sano porque hay que saber qué copiar y dónde pegarlo, pero en ese sentido hay que tener mucho cuidado con ese tema. Hombre, es nuestra primera experiencia en PAPSO.
No tenemos ni idea, esto nunca nos había pasado. Pues estamos en medio de una emergencia nacional, por una pandemia mundial. Por lo tanto, el documento puede ser dinámico, nos podemos equivocar, hay que modificarlo cuantas veces es necesario. Mire, les digo, yo, Erika Serrano, con toda la experiencia que pueda tener, y me encuentro con que hace 8 días tenía un protocolo súper estructurado y ya radicado, y hoy estamos terminando de modificar un contrato con una empresa porque nos tuvimos que cambiar el protocolo de la atención con esa empresa porque cambió la norma, porque cambió el lineamiento. Hoy estoy estructurando con mis ingenieros el tema de la edad de mis ingenieros, de las preexistencias, de todo, porque entonces, ¿qué hago? Trabajo remoto, lo mando a la obra, no lo mando. Entonces, fíjense que esto ni siquiera nosotros que llevamos aquí, los estamos apoyando y asesorando, tenemos tampoco la última palabra. Entonces, esto es un tema de todos y hay que modificarlo y hay que dinamizarlo y hay que ajustarlo a prueba y error, como les decía en el taller pasado. O sea, tuve un evento por una persona que, no sé, venía vestido con una ropa en una tela tal y eso hizo que hizo una propagación. Bueno, entonces tienen el protocolo, prohibida la ropa tal traerla a esta obra. ¿Por qué? Porque estamos en el ejercicio de prueba y error. Entonces hay que ajustarlo cuantas veces sea necesario y de eso no se sientan incómodos por generar 5 o 6 versiones o 30 versiones de un documento, pues obviamente no es lo ideal, pero estamos en ese ejercicio. ¿Qué más me pide el protocolo? El PAPSO, perdón. Zonas de cuidado en salud dentro de la obra, que no es otra cosa que definir un espacio al interior de la obra destinada para cuidar en salud a quienes puedan presentarse con alguna sintomatología. No estamos exentos de que un trabajador llegue, súper chévere, trabajó en la obra y como a las 2 de la tarde almorzó y se sintió mal del estómago, le dio náuseas, fiebre, dolor de cabeza. Entonces, ¿yo qué hago? Pues lo tengo que ubicar en un lugar para activar mi protocolo médico de telemedicina, en este caso, como en el caso de los protocolos nuestros, y pues poder definir qué voy a hacer con la persona. Entonces, en este espacio debo tener mínimo un lugar para sentar a la persona, usar los EPPs, tapabocas desechables, gel antibacterial, alcohol y todo el protocolo, lavado de manos, gel, jabón, agua, todo este rollo, pues porque finalmente se me vuelve una zona como de mini cuarentena mientras defino qué hago con el trabajador, ¿verdad? Entramos a este punto chévere que es el de profesionales responsables de la implementación del PAPS. Me gusta alinearlo con normas ya existentes para que no sea como que, ay, esto salió de la nada y ahora me toca contratar un montón de gente. Hombre, digamos que nosotros todos en las obras tenemos HCD porque por norma nos exigen. La 0312 nos exige que tengamos personal HCD en las obras, la 1072, todos estos temas de la licencia, etcétera. Entonces, ¿qué estoy recomendando yo como ARL positiva? Pues no le estoy diciendo contrate más gente o eche el que ya tiene y contrate uno nuevo. No, simplemente con los recursos que usted ya tiene en su compañía, ajuste o migre a lo que necesita y haga todas las adecuaciones necesarias para que pueda cumplir, ¿verdad? Si tiene una persona excelente, pero pues no cumple con el perfil, hombre, capacítela, dele formación, dele los lineamientos para que esa persona pueda ayudarlo, porque pues también sería muy injusto que por un tema de estos, entonces ahora yo tengo que salir de todo el mundo porque no me cumplen y traer gente nueva que se adapte a mi sistema, a mi empresa, a mis protocolos, a mis procesos, etcétera. Entonces, pues bueno. Entonces aquí hay una recomendación muy sencilla de lo que nosotros estamos haciendo en nuestros proyectos. Educación, ¿qué me piden las normas de COVID? Profesional SST. ¿Sí? Me está diciendo que es el profesional, o sea, los protocolos COVID que se están haciendo con los lineamientos de la normatividad, dice profesionales. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Migramos esa parte y la complementamos con la resolución 0312 del artículo 16 que ya habíamos mencionado, donde me dice que debe ser un profesional SST con licencia vigente o un profesional en el área, no define el área, con especialización en SST y licencia vigente y un curso de 50 horas. Eso es lo que me dice la 0312. Nosotros que estamos diciendo, oiga, además de ese curso de 50 horas de formación que me exige la 0312, hombre, curso de primeros auxilios, mínimo de 30 horas. ¿Por qué? Porque esa persona debe tener claridad de estos temas de riesgo biológico, peligro biológico, cómo actuar, los síntomas, cómo tomar la temperatura, etcétera. Entonces, este curso de primeros auxilios, ustedes se pueden apoyar en su ARL para que les dé esa capacitación. No estamos hablando de una certificación para cumplir con un tema de que le estoy dando una capacitación y sea dentro de lo que son las obligaciones de la empresa. Simple y sencillamente un curso de primeros auxilios dentro de la brigada o dentro del esquema de su plan de capacitación, lo pueden hacer con la ARL como tal.
Mínimo 30 horas, ¿por qué? Porque es un curso de primeros auxilios avanzado, porque nos apoya mucho el tema y no es un curso curso de primeros auxilios de mínimo 8 horas, porque pues eso es muy básico y es como para un primer respondiente. En este caso necesitamos que sea una persona que maneje el tema. Experiencia, bueno, hacemos una propuesta muy sencilla, veamos si ustedes están de acuerdo, si no, no se preocupen, se pueden ajustar porque finalmente la norma de COVID no me pide nada de experiencia, simplemente me dice profesional SST con licencia vigente. Proponemos una persona que tenga mayor o igual a 3 años de experiencia general a partir de la expedición de la tarjeta profesional de esa carrera base que tenga la persona y que tenga los mismos 3 años de experiencia específica en SST, ¿cierto? Entonces, digamos que en obras civiles, obviamente, porque pues necesitamos que la persona esté interactuada con estos procesos. Pero usted puede decir, no, que tenga experiencia específica, no necesariamente en obras civiles, puede ser en petróleos, en minería o en transporte. Bueno, eso ya lo definen ustedes. Esto es lo que nosotros creemos en nuestro PAPS o en nuestras constructoras que debemos hacer. Sugerimos que debe tener 2 o más años de experiencia específica en el proceso constructivo a desarrollar. O sea, si vamos a hacer un edificio, infraestructura vertical de vivienda o oficinas, pues debe ser experiencia en esa. Si va a ser una vía, pues en vías. Si va a ser un montaje industrial en una planta de producción de alimentos, pues en ese tema debe estar la experiencia. ¿Por qué? Porque a veces cuando llegamos como con experiencia en vías a hacer un edificio, pues sí, tenemos la noción básica de lo que es la seguridad en el trabajo, pero a veces nos podemos enredar en el análisis de riesgos por la falta de experiencia específica, ¿verdad? Y sugiero que tenga un año de experiencia, un año o más de experiencia específica en la administración, mira, lo corregimos, del sistema de gestión en seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque como hablábamos en el taller pasado, los controles administrativos son claves en el PAPS, son claves en este tema de COVID-19. Entonces, me pide que tengo que hacer informes, llevar control, estadísticas, índices, balances, reportar cuántas horas de trabajo, cuántas personas fueron, si hubo cadena de contacto, ¿no? Investigación. Entonces, todo eso hace que la persona deba tener una competencia para administrar ese sistema de gestión, para que maneje indicadores. Lastimosamente, a veces nos encontramos profesionales de cualquier área que no tiene claro qué es la diferencia entre un índice y un indicador, por ejemplo, ¿verdad? No tiene claro cómo se alimenta un indicador mensual. Entonces, tienen los indicadores que les menciona la norma o que les exige, los índices que les exigen la norma, y no los tienen. ¿Por qué? Porque no los manejan. Entonces, por eso es importante que la persona que vaya a hacer todo este control de PAPSO tenga experiencia en esa administración. Es lo que sugerimos, ¿verdad? Pasamos ahora a las estrategias de socialización. Las circulares y las normas también en el tema de PAPSO nos piden cómo va a definir, cómo es que usted va a socializar ese PAPSO. Entonces, por ejemplo, usted puede definir sus capacitaciones, inducciones, volantes, videos, carteleras, pendones. Por ejemplo, nosotros hicimos una matriz de comunicación. ¿Quién le comunica qué? ¿Dónde? ¿Por medio de qué? Si es por correo, si es por publicación, si es por memorando, si es por no sé qué, quién lidera, y eso lo pueden hacer conforme a la diapositiva. ¿Recuerdan esta diapositiva que teníamos acá de quién ejecuta, supervisa y hace control y seguimiento? Bueno, entonces con base en eso pueden armar su matriz de comunicación donde puedan definir qué tienen que comunicar, cómo lo van a comunicar, a qué población objetivo, cada cuánto, cuál es el registro. Recuerden que, por ejemplo, ahora con todo este tema de COVID, imagínense nosotros llenando asistencias, llenando formatos, entonces se vuelve un tema como de pasar documento, fírmeme acá, entonces el contacto del esfero con todo el tema. Entonces no nos vamos a pasar herramientas, pero sí pasémonos los esferos para que la gente firme. Entonces, no sé, por ejemplo, nosotros propusimos que los registros sean evidenciables. Entonces, ¿qué hicimos? Hacer video de la capacitación donde se vean todos los trabajadores. Con eso yo ya tengo el registro de la asistencia de esa persona, por ejemplo, y me evito, pues, como todo el tema de pasar el esfero y las hojas para todo el mundo. Son estrategias que podemos definir dentro de nuestro PAPSO, ¿verdad? Sin embargo, en el numeral 7 del anexo técnico de la resolución 666 del 2020 también nos da algunas estrategias que podemos, como les decía inicialmente, adoptar para nuestras necesidades, no solo copiarlas y pegarlas. Por último, la carta de compromiso firmada. Mire, lo copié tal cual como lo pide la circular 001. Dice, el director de la obra, la interventoría y o la supervisión de la obra deben asegurar la implementación del PAPSO. ¿Eso cómo lo hacen? Con un compromiso firmado en una carta. Así de sencillo. Entonces,
Vuelvo, insisto, para todas las interventorías que están un poquito necias con el tema, que es que no firmo porque yo no soy el que lo apruebo, porque es que yo no sé, yo no soy el supervisor de un contrato, no, yo no lo voy a firmar porque yo no me hago responsable, etcétera. No. Simple y sencillamente es como cuando tú firmas un acta de inicio, cuando tú firmas un acta de comité, significa que lo que está ahí es lo que tú vas a hacer cumplir, punto. Eso no se trata de que lo estés aprobando o no. Se trata de que tú estás haciendo un compromiso con tu proyecto de que vas a verificar, en el caso de la interventoría, que se cumple el PAPSO. Y en el caso del director de la obra, que tú vas a garantizar que se cumple el PAPSO. Pare de contar, ¿verdad? Entonces, es importante que la carta esté firmada por las dos partes, tanto el constructor, en este caso, nosotros los que hacemos la obra, y la interventoría o la supervisión del proyecto. Un tercer punto de las preguntas que salían en el taller pasado, de nuestro tema de gestión del cambio, era ¿dónde radico y quién me aprueba mi PAPSO? Entonces, ese es nuestro tercer punto. Básicamente, cada proyecto debe adaptar su protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para COVID-19. ¿En dónde? En su proyecto. Esto significa que mi PAPSO no es por empresa, sino por obra, porque lo que yo voy a reactivar no es la empresa, sino la obra. La empresa ha seguido vigente, hemos seguido trabajando en teletrabajo, trabajo remoto, bueno, por mil estrategias que nos ha permitido el Ministerio de Trabajo. Lo que yo voy a activar es mi obra. Entonces, ¿qué hago yo? Por obra hago un PAPSO y lo debo radicar en el Ministerio de Vivienda. ¿Qué pasa? En el ministerio me decía en la resolución que era hasta el 30 de abril. Pues, óyeme, yo hasta ahora voy a radicar mi proyecto porque hasta ahora decidí que si voy a empezar o algo, pues hagamos la consulta. Si yo puedo radicar después del 30, no puedo radicar después del 30, la norma que me dice. Es decir, hay que ser muy puntuales con lo que me pide la norma, pero hay que radicar. ¿Qué pasa si además de radicar en el ministerio, mi autoridad local, por ejemplo, en el caso de Bogotá, me exigen una radicación adicional? Pues hombre, tengo que trabajar en la ciudad de Bogotá, pues me debo alinear también a los estatutos o alineamientos que dé la señora alcaldesa. Pues entonces entro a este link de Bogotá Reactivación Económica y radico lo que me pide la norma, en el decreto 121, y en el 129 está lo que yo tengo que radicar y cómo lo tengo que radicar, y en el link que me dan ahí hay unos numerales que tengo que diligenciar. Inicialmente eran como 80, ahora bajaron a 32, porque también las autoridades se están ajustando, se están organizando. ¿Para qué? Para que puedan ir a la vanguardia con este tema. Entonces, en Bogotá, ¿qué nos piden? 4 formatos que uno debe radicar con la información que me están pidiendo. Básicamente, el más vital, o sea, los 4 son importantes, pero digamos que el anexo 2 es el que decíamos que tenía que actualizarse semanalmente. Entonces, hay que tener muy claro que esa persona responsable del PAPSO, ¿cierto? El SST debe garantizar que su director de proyecto esté actualizando esta información porque finalmente es una información técnica. Número de trabajadores, qué actividades va a realizar en la semana, bueno, etcétera. Ya si el director de la obra se apoya en el HCE para que el HCE lo haga, bueno, no hay problema. Quien diligencia no es el problema es que la información esté completa y que cumpla con los lineamientos que da la autoridad local, en este caso Bogotá. Yo les pongo un ejemplo para el caso de alcaldías locales como Soacha y Chía, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos una obra en Soacha y tenemos una obra en Chía. Entonces, tuvimos que radicar en Chía y en Soacha en las alcaldías y nos dieron un lineamiento, nos contestaron y pues cada autoridad sigue sus lineamientos, me dice cómo hacerlo, en qué horarios, etcétera, o seguían por la lista de chequeo del ministerio, que es la que ustedes ya deben haber descargado de su protocolo, de su página web del ministerio, donde hay unos ítems que me piden que si tengo lavamanos, que si no tengo lavamanos, que si tengo plan de desinfección, que si tengo control de vectores, de plagas, etcétera, etcétera. Esa lista de chequeo es la que me van a mí a visitar en mis proyectos algunas autoridades o las autoridades que se acojan a ese lineamiento. Esto es un ejemplo muy sencillo de 2 de nuestros proyectos. Obviamente, tapamos los nombres de las compañías para las que estamos trabajando y las direcciones de las obras, pues por puros temas de discreción, ¿no? Pero digamos que esto es el comunicado oficial de la alcaldía de Chía, donde nos está diciendo, ok, ya recibimos la información, usted puede arrancar el lunes 4 de mayo dando cumplimiento a su PAPSO en la resolución tal, la circular tal. Y aquí les decimos que por favor la lista de chequeo que debe seguir es esta, que es la lista de chequeo del ministerio y los horarios que nos da la alcaldía de Chía. Entonces nuestra obra de Chía se tiene que ceñir, además de nuestro PAPSO, debió modificarse
porque nuestro PAPSO decía que íbamos a trabajar en el horario establecido por la autoridad local. Entonces, como ya nos dieron el horario, entonces el PAPSO se modifica y dice, vamos a trabajar de tal horario a tal horario, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque nos salió el comunicado de la alcaldía. En Bogotá, entonces nuestra obra de Bogotá dice, ok, recibimos la información de la obra tal y usted se reactivó perfecto y muchas gracias por entregarnos la información y entonces ahora le digo que usted se tiene que ceñir a esto y, por ejemplo, aquí lo que les mencionaba yo del anexo 2 dice, se advierte que el formato 2 diligenciado en el link tal corresponde a la caracterización de la obra, deberá ser diligenciado cada semana, ¿verdad? Y dice que la bitácora de obra debe mantenerse actualizada, soportada y disponible para el seguimiento realizado por el Distrito Capital. Recuerden que en construcción la bitácora de obra, pues, es un documento legal, ¿sí? Un soporte legal donde yo, pues, pongo modificaciones de diseño, cosas que sean, digamos, como de temas contractuales legales de mi proyecto, cambios de diseño, rotación de personal o decisiones que yo tome en la obra. Y fíjense que ahora la alcaldía me está diciendo que mi bitácora debo mantenerla actualizada, soportada y disponible para el seguimiento realizado por el Distrito Capital. O sea que ahora mi bitácora ya no va a ser solamente de mi cliente y mío en mi proyecto, sino que debe estar disponible para que la alcaldía de Bogotá me la revise, me la audite, me le haga seguimiento, etcétera. Entonces, fíjense que esto es una exigencia que yo tengo que ahora meter dentro de mi plan de calidad del proyecto, que la bitácora está disponible para la autoridad local por temas de protocolo COVID, ¿verdad? Además de todos los formatos, miren lo que me dice acá, documentos y formatos de información suministrados en el registro deberán estar disponibles en una carpeta para su respectiva verificación en la obra por las entidades correspondientes. Entonces, yo dije que yo iba a hacer, no sé, la inducción con el formato 1, 2, 3, 4, pues tendré que tener ese formato disponible. O si dije que iba a hacer, por lo que les mencionaba ahorita, que lo íbamos a hacer en video para que no se llenaran las personas con esfero, etcétera, pues entonces, ¡pum!, tiene que ser con video. Y el registro me lo va a revisar ¿quién? La alcaldía. Este punto es muy importante, porque es una de las preguntas que más nos han hecho a todos. ¿Y quién va a pagar esto? Esto no es fácil. ¿Quién va a asumir todo este tema, no? ¿De dónde va a salir el dinero? Yo no lo puedo asumir dentro de mis costos de mi AIU porque esto era un tema que no estaba contemplado. Y hemos tenido clientes que dicen, no, pues es que eso está a su riesgo y entonces eso es un imprevisto y entonces usted lo debe asumir. Entonces entra como el tejemaneje de quién paga qué y cómo nos organizamos. Entonces, ¿qué hicimos? Simple y sencillamente nosotros como compañía nos organizamos de manera que pudiéramos llegar a estructurar qué define mi matriz de riesgos del contrato. O sea, ¿qué dije yo a lo que me iba a comprometer? ¿Y cuáles son los riesgos que yo asumí en mi matriz de riesgos desde el punto de vista contractual? Ponemos un ejemplo muy sencillo de lo que son los costos asociados en una contratación estatal. ¿Qué significa? Que yo tengo que tener en cuenta mis riesgos previsibles. ¿Por qué? Porque deben ser identificables y cuantificables en condiciones normales. O sea, yo hice la previsión de mis riesgos a los que yo me iba a exponer y eso los calculé dentro de mi costo. Pero es que este tema de COVID-19 yo no lo tenía contemplado. O sea, nadie quien en el mundo se iba a imaginar esto. ¿Ok? Entonces, pues, no lo pude identificar, por lo tanto, no lo cuantifiqué. Entonces, ¿qué significa? Que, pues, básicamente, yo tengo que entrar a ¿qué? Tengo un riesgo y cuál es la relación de ese riesgo con el desequilibrio económico del contrato. Entonces aquí encontramos una conferencia bastante interesante que da un grupo de abogados, pues ahí los invito para que la puedan ver si están con acceso a internet en este momento o la vean cuando terminemos. Pero vamos a mirar el resumen. Básicamente lo que me dice a mí la ley es, ¿a quién le imputo o quién alega el restablecimiento económico? Pues deben ser riesgos anormales, extraordinarios y excepcionales. O sea, no estaban contempladas al inicio del contrato. La persona que alega debe estar libre de culpa, es decir, que cumplió con todas sus cargas y deberes obligacionales. El evento debe ser sobreviniente a la celebración del contrato e imprevisible, o sea, fue después de que usted firmó unas condiciones iniciales. Y que estas circunstancias no están reguladas en el pliego de condiciones, o sea, no estaba contemplado. Por lo tanto, pueden apoyarse en su parte jurídica sobre la teoría de la imprevisión, fuerza mayor o caso fortuito. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros la ley? No hay indemnización ni compensación. Y si yo provoco que el fenómeno fue imprevisible y no permitió la ejecución del contrato o incrementó costos o etcétera, pues básicamente ese desequilibrio económico, ¿a qué se va a enfocar? A la teoría de la imprevisión, que implica que restablecimiento del equilibrio económico del contrato hasta el punto de no
pérdida. No estamos hablando de lo que usted se aspiraba a ganar, sino lo que no va a perder. Entonces, tienen que tener eso en cuenta, por favor, para que hagan sus ajustes internos con sus interventorías, clientes y proyectos, porque, perdón, este tema puede ser bastante delicado desde el punto de vista financiero. Para finalizar, pues teníamos unos tips y ya las preguntas que ustedes nos quieren hacer, pero pues básicamente recordemos en los tips. El PAPSO es por obra, no por empresa, y debe estar contenido dentro del sistema de gestión. ¿Qué nos dice el CDC? Que los pacientes con mayor riesgo que murieron expuestos a este tema son personas mayores de 60 años con antecedentes de tabaquismo, fallas respiratorias, o sea, todo lo que está asociado a temas respiratorios, etcétera. Y también nos dice que hay unas enfermedades preexistentes que si no están controladas también nos dan una condición de riesgo, que eso es más o menos lo que trata de definir la circular 030, que es la que salió hace poco, donde nos definía algunos temas asociados a quiénes pueden y quiénes no pueden estar, digamos, en mayor condición de riesgo o exposición. En ese orden de ideas, pues, no sé, ya si tienen preguntas o inquietudes, entonces, pues, Lina, me gustaría que nos contaras cómo nos va con las preguntas. Claro que sí, Erika, muchas gracias por tu valiosa intervención. Ahora entramos a un espacio de preguntas. Agradecemos a todos por su participación activa. Por temas de tiempo vamos a responder 3 preguntas únicamente. Las demás las podrán consultar con sus debidas respuestas en el portal Posipedia. Bueno, Erika, nos preguntan, ¿qué pasa si no cumplo el PAPSO? Bueno, buena pregunta. ¿Qué pasa si no cumples con tu PAPSO? Bueno, ya tenemos antecedentes en Bogotá, 2 obras creo que estaban cerradas, una canchilla, lo que pues he conocido. Te cierran la obra, así de sencillo. Te visitan, te cierran la obra, te aplican multas hasta de 32 salarios mensuales vigentes y pues todo el proceso legal que se te pueda venir por incumplimiento de lo que te comprometiste. Entonces, yo sí te quiero ser muy clara a todos aquellos que están en este taller. El PAPSO es un documento muy serio y lo que se ponga ahí se debe cumplir, porque esto no es un tema ya de que si la persona le pasa algo, entonces la ARL me responde. Se trata de un tema de riesgo de salud pública y eso tiene un marco también legal bastante delicado. Entonces, ese PAPSO se debe cumplir sí o sí. Si no, mejor no abres tu obra y listo. No afectes tu imagen corporativa, no afectes tus finanzas y no afectes a tu personal. Entonces, simplemente no abras tu obra. Pero si lo vas a cumplir y lo vas a hacer bien y te vas a apoyar y vas a cumplir con todo lo que la norma te pide, chévere, lo hacemos juntos, construimos país juntos y todo lo que quieras y activamos el sistema económico, pero ¿es obligatorio cumplirlo? Sí, y no tiene discusión. Ok, perfecto. Bueno, acá otro asistente nos pregunta, ¿qué pasa si tengo sospecha de contagio en la obra? Ok, entonces es un protocolo bastante interesante el de tema de atención médica, ¿no? Entonces recuerden que llegó la persona, le tomé la temperatura, tenía 38, a los 15 minutos le volví a tomar, entonces ya 38.5, entonces ¿qué hago? Activo mi protocolo médico. Entonces, si nos guiamos por la presentación de este taller, que es el que tenemos, entonces, ¿qué hago yo? Adecuar dentro de mi obra una zona de atención de salud, que es lo que hablábamos, es una persona, la llevo hasta ese punto, que es como un sitio de aislamiento preventivo temporal mientras tomamos las decisiones pertinentes. Entonces, llamo a mi proveedor de telemedicina, le pregunto qué hacer, le hacen la videollamada para que le hagan la videoconsulta, la teleconsulta, se aplica el protocolo médico ya definido por el proveedor en su área médica y me determinará qué debo hacer con esa persona. Si lo llevo a su casa para que pase cuarentena allá y llamar a la EPS, a la ARL para que le hagan la respectiva prueba o inmediatamente lo trasladamos a un centro médico para que le hagan las respectivas pruebas o le hagan el respectivo procedimiento médico y también se debe reportar a la EPS o a la ARL. O sea, recuerden, es fundamental el área de salud tener ese protocolo médico de qué hacer, tú mismo definir a quién vas a llamar o qué vas a hacer, o si tú tienes un proveedor, o si tú mismo lo llevas, o si contratas una ambulancia, o si tu proveedor de emergencias te va a ayudar, etcétera, y reportar a EPS y a ARL. Esos son los 3 pasos, los 3 ítems fundamentales en un caso de sospecha de COVID en tu obra. Perfecto. Bueno, Erika, y tenemos una última pregunta. ¿Qué pasa con las personas mayores de 60 años? Ok, me asumo que es la pregunta sale de los tips al final, ¿no? Bueno, básicamente nos guiamos por el CDC, que es el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades. ¿Qué nos dice esta entidad
que se plasma dentro de la circular 030 y pues lo que se habló en la resolución 666 y que todo el mundo tiene dudas y que si yo voy a trabajar, si tengo 60 años, no los tengo, etc. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos dice la norma? Existen unas preexistencias, ¿sí? Que usted debe tener cuidado en cualquier edad, o sea, sean 60, 50, 40, 30 años, ¿sí? Las personas con enfermedad pulmonar crónica, afecciones cardíacas, afectaciones del sistema inmune, que hayan tenido de pronto tratamientos que hayan afectado ese sistema inmune, como tratamientos contra el cáncer, etcétera, obesidad grave con un índice de masa corporal mayor a 40 o superior, personas con diabetes, enfermedad renal y enfermedad hepática. Además de eso, me está hablando de personas con hipertensión, la circular 001 me habla de personas con hipertensión, personas con afecciones cardíacas graves, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que yo dentro de mi proyecto debo hacer como una especie de encuesta o de inventario de mi personal y decir qué personas tienen esas preexistencias, ¿verdad? Y adicional a eso, también la CDC me dice que las personas mayores de 60 años tuvieron mayor riesgo de muerte por exposición. Entonces significa que yo debo también hacer un inventario de quiénes son las personas mayores de 60 años en mi obra, que han tenido antecedentes de tabaquismo, fallas respiratorias, hipertensión, etcétera. Con base en eso, ¿yo qué hago? Como empresa, dentro de mi sistema de gestión. Pues yo tomo la decisión de si esas personas las pongo por teletrabajo, trabajo remoto o las llevo a la obra. Supongamos que es un director de obra, que tengo un caso específicamente así en un proyecto. Entonces, el director de obra va a cumplir 60 años y tiene una hipertensión que aunque está controlada, pues digamos que entra dentro de las patologías preexistentes que me dicen, ojo, peligro, señor, puede tener una condición de riesgo muy alta. Entonces, ¿qué definimos nosotros? Sencillo. Examen médico de ingreso o de reactivación, porque pues digamos que esto es como un cambio en la condición, recuerdan lo de gestión del cambio, entonces simplemente le hago un examen nuevamente y en ese examen mi médico tratante de la ERL, de la EPS en este caso, que se haga el examen, me debe decir si la patología que tiene mi trabajador, la patología preexistente, al estar controlada, no representa mayor condición de riesgo de esa exposición y que él puede trabajar. Se me volvió así. Entonces, a mí, ¿quién me lo va a determinar? Mi médico tratante. Que me diga si mi trabajador de 60 años con una hipertensión puede o no trabajar en el proyecto. Sin esa certificación, yo como empresa, como no sé qué va a pasar, pues yo simplemente no puedo tomar una decisión sola. Entonces, se hace bajo esa estructura. Adicional a eso, en esas personas de 60 años, si no tienen enfermedades preexistentes, pero como tienen la edad, vuelvo y digo, entonces mi médico tratante o el médico tratante de esta persona, perdón, me debe definir si puede o no puede estar en obra bajo la exposición y cumplir pues obviamente con todos los protocolos. ¿Qué es importante que tengan en cuenta, señores empleadores, HCS y todos los que estén en este taller? Que debe manejarse, nosotros incluimos dentro de nuestro comité de convivencia un tema de discriminación por este tema. Entonces, esta información debe ser manejada con estricta confidencialidad, no como una historia clínica porque no está bajo los lineamientos de la 2346, pero sí con mucha confidencialidad porque lo hablábamos en el taller pasado para evitar discriminación. Entonces, no porque tengas 60 años no puedes trabajar o no porque tengas unas patologías no puedes trabajar. La norma me está diciendo, ojo, que esos pacientes son de alto riesgo. Tome usted la decisión. Entonces, yo como empresa, ¿qué hago? Como yo no voy a tomar la decisión sola porque puedo tener un problema, entonces, ¿yo qué hago? Me apoyo en la parte médica. Entonces, lo mando a hacer un examen de ingreso, de reingreso, periódico, como ustedes lo quieran llamar, y el médico me debe determinar si la patología está controlada, si puede o no puede ir a obra, o si la edad que tiene me permite que esta persona esté o no esté en obra. Entonces, apóyense en esos procesos de medicina para que puedan tomar una decisión con respecto a las personas mayores de 60 años o con patologías preexistentes en cualquier edad. Bueno, Erika, qué información tan pertinente has brindado para nuestros clientes. Muchas gracias por tu valiosa intervención. A ti muchas gracias, Lina, a Positiva RL, como siempre, en estos temas tan interesantes. Gracias a todos por la compañía. Esperamos que haya sido de amplitud para que puedan estructurar sus PAPs o puedan mejorar un poco el tema y en lo que podamos servirles como Positiva RL, ahí estaremos siempre para apoyarlos. Muchas gracias a todos. Bueno, y por supuesto es momento de aprender, desaprender y reaprender porque siempre debemos crecer. También es momento de descansar, de sonreír y aprovecha cada momento con tus seres queridos. Expresa todo tu cariño. Recordamos a todos nuestros afiliados que las publicaciones de nuestros talleres web los podrán visualizar 72 horas después de finalizar el taller web en www.positiva.com.
posipedia.co. Los invitamos a estar conectados al portal Travesía, donde encontrarán el cronograma semanal del Plan Nacional de Educación 2020 y donde podrán realizar la inscripción a nuestras acciones educativas. Allí podrán descargar sus certificados una vez pasadas 72 horas. Les recordamos a nuestros afiliados que el día de hoy tendremos nuestro último taller web en el horario de las 5 de la tarde. Nos vemos en una próxima ocasión por el mismo canal. Que tengan un feliz día. Es tiempo para pensar distinto. 10 recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo para salvar vidas. Recomendación número 1. Sigan las medidas de seguridad y salud adecuadas para mitigar la propagación del virus. Para salvar vidas. Recomendación número 2. Comuniquen a los trabajadores que deben conocer los síntomas del COVID-19 y el modo de evitar su contagio para salvar vidas. Recomendación número 3. Eduquen porque se debe promover el distanciamiento físico y la higiene en el lugar de trabajo o en casa. Para salvar vidas. Es tiempo para pensar distinto.